¡Ey, ey! Futuros ingenieros de servicios, ¿qué tal? En el día de hoy, bueno, hemos hecho el trabajo del doble diamante. En nuestro caso vamos a mejorar la experiencia de Renfe de Cercanías de Madrid, ya que hemos visto que tenía varios problemas a la hora de dar el servicio a los usuarios. Bueno, la fase uno de este trabajo de doble diamante es la fase de descubrimiento, en la que lo que hacemos pues, es un poco descubrir el servicio y ver cuáles son los problemas y la opinión de la gente respecto a la Renfe en este caso, que es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, hemos analizado el servicio de Renfe y le hemos dado un enfoque en el que la gente pues, opine sobre la puntualidad, la frecuencia, la limpieza, etcétera. Y bueno, el objetivo de ese trabajo es optimizar la experiencia de los pasajeros y que sea mucho más óptima. Lo siguiente que hemos hecho ha sido pues, encuestas cuantitativas, que es en base a las encuestas cualitativas hemos preguntado a muchísima más gente. Era para validar las percepciones con los datos. Por ejemplo, una pregunta que hemos hecho es, en el último mes, ¿con qué frecuencia has experimentado retrasos de más de 10 minutos? Otra pregunta fue valorar de 1 a 5 los distintos aspectos de Renfe Cercanías. Y por último, ¿cuál era el problema que considerábamos más grave en Renfe Cercanías? Bueno, y ahora en la parte de Disk Research y Análisis, queríamos validar todo lo que habíamos visto anteriormente con fuentes externas. Entonces, investigamos en redes sociales. ¿Vale? Que en la mayoría se mencionaban cosas negativas acerca del cercanías. También buscamos el arroba cercanías Madrid para que nos saliera contenido relacionado. Y luego también buscamos en las reseñas de las aplicaciones, pues donde nos salían al final las quejas más recurrentes, como hemos visto anteriormente, máquinas obsoletas, procesos de reclamación complejos, etcétera. Y bueno, también creamos nuestro mapa de insights, en el cual diferenciamos cuatro puntos principales, que son el viaje, la experiencia en estación, durante el viaje y el post viaje. En el viaje, pues nada, vimos que simplemente no era fiable viajar porque decían que las frecuencias no, de las veces que pasaban los trenes no era fiable y era también muy difícil saber si el tren de la persona llegaría a tiempo sin ningún tipo de percance. Luego, en la experiencia de la estación, vimos que la mayoría de personas se quejaban porque estaban bastante antiguas, los paneles no solían funcionar y que había una gran aglomeración de personas. Luego, en el insight del viaje, durante el viaje, se predominó sobre todo la aglomeración de personas en los viajes, la falta de limpieza que había en el tren y a veces, pues como todo nos ha podido pasar, ¿no? Que la Renfe para de repente y no sabemos por qué, no nos dan ningún tipo de explicación. Pues esta también era algo que solía salir bastante en nuestras insights. Y bueno, nuestro último punto, el post viaje, era el tema de las reclamaciones. Al final era muy complicado hacer una reclamación y que llegara a algún objetivo claro. Y bueno, también hicimos un mapa de empatía para entender un poquito más lo que pensaba, decía, hacía y sentía el usuario común de Renfe. Generalmente piensan si su tren llegará a tiempo o no, piensan que la aplicación de la propia Renfe está obsoleta y no sigue un seguimiento correcto. Y al final esto les hace pensar que o bien han llegado tarde porque deberían haber salido antes o cosas similares. Dicen los usuarios, pues uno, la primera cosa es que dicen que la propia Renfe no se organiza correctamente. Se dicen entre ellos normalmente que viajan como animales, como ganado encerrado, y que al final el viaje no es agradable. Eso es lo que suelen decir entre ellos. ¿Qué siente este usuario de Renfe? Al final siente frustración, ansiedad e inseguridad por todo lo mencionado anteriormente y por no saber si su viaje va a cumplir con las expectativas. Por todo esto, ¿qué hace finalmente el usuario? Pues uno, sale antes de casa para evitar retrasos. Evita usar las máquinas de la Renfe, esas que están en la entrada para autocobro o recargar las tarjetas, ya que normalmente suelen dar algún tipo de fallo. Durante el viaje, pues viajan incómodos y de pie por falta de espacio. Y obviamente no reclaman ninguna situación anterior por la dificultad de la propia reclamación. En cuanto al problema central que hemos encontrado, hemos generado un círculo vicioso en el que se juntaban la masificación, la información no fiable y esto generaba desconfianza y caos, pasando por una masificación extrema a lo que hemos dicho, una desconfianza por parte del usuario de Renfe muy grande, ya que era muy incómodo ir en los viajes.
En la fase 3 hemos desarrollado unas posibles soluciones donde iniciamos con un brainstorming en el que pues dejamos caer algunas ideas que nos pasaban por la mente a los compañeros, las fuimos apuntando y de ellas hemos sacado las ideas principales o las que consideramos más importantes. Entre ellas tenemos las notificaciones push personalizadas, que son alertas en tiempo real solo para líneas y horarios del usuario, pues como por ejemplo nos llega un WhatsApp, pues nos llegaría una notificación de este estilo por la aplicación. Un mapa de ocupación en vivo donde podemos visualizar la densidad por vagón y así distribuir mejor las personas a lo largo del tren. Otra opción que habíamos contemplado es un chatbot de incidencias con respuestas automáticas, rutas alternativas y explicando los derechos del pasajero, pues para mejorar el post viaje y también su viaje en el momento. Y por último, la reclamación automática, como habíamos hablado del problema que tenían con después del viaje los pasajeros, pues una indemnización tramitada sin intervención del usuario, que se haga de forma automática. También hicimos una matriz de impacto-esfuerzo en la que priorizamos las soluciones. Entre ellas estaba de máxima prioridad las notificaciones push personalizadas para todos los usuarios. En cuanto a la prioridad media, contemplamos el chatbot de ideas y en alta prioridad dejamos el mapa de ocupación y la reclamación automática. Una vez contempladas todas nuestras ideas, generamos un storyboard y en el que utilizamos las notificaciones personalizadas como idea. Cogemos a Laura, un usuario común de Renfe, esta recibe la alerta a tiempo y toma una decisión una vez informada. En el primer apartado del conflicto, pues la salida habitual sin información confiable sobre retrasos. En el apartado del problema, avisos genéricos en estación, información poco clara. Y en cuanto a la solución, pues tenemos la notificación push específica para su trayecto en el que es de Móstoles a Atocha. ¿Qué decisión? Pues en vez de coger este tren que no le iba a llevar a su hora, pues toma metro de forma alternativa y eso significa que llega 30 minutos antes al trabajo y no tiene esta incidencia. Bueno, en la fase 4 lo que hemos hecho ha sido preguntar a 3 usuarios habituales de Renfe por su experiencia con nuestro prototipo y su nivel de satisfacción. En su mayoría ha sido entre medio y alto, aunque bueno, han sugerido algunas sugerencias para mejorar la plataforma. Por ejemplo, Ana ha sugerido mostrar la hora de llegada estimada del tren alternativo. Javier sugirió que si la incidencia es un cambio de vía, especificar la nueva vía en la estación. Y Elena sugirió que al pulsar se abra directamente o la app de MT o una ruta alternativa con Google Maps. Y como conclusión, pues queda bastante demostrado que las notificaciones push, por ejemplo, son una muy buena idea para implementar en el servicio Renfe Cercanías. La mayoría de usuarios a los que hemos preguntado están bastante de acuerdo con ello y además nos han añadido necesidades específicas. Algunos usuarios han añadido sugerencias que podríamos añadir, como por ejemplo añadir el contexto de los trenes en Madrid y tal. Y como conclusión final, pues lo que debemos hacer es refinar nuestro prototipo, añadir, por ejemplo, más importancia y más refinamiento a las notificaciones push y otras sugerencias que nos han dado. Bueno, y como conclusión, hemos sabido evaluar el servicio de Renfe desde una perspectiva un poco más a nivel de usuario, que es la perspectiva que solemos tener en nuestro día a día, dándonos cuenta que es muy importante y muy necesario hacer una buena gestión de lo que es el transporte público aquí dentro de Madrid. Nos ha ayudado también a implementar las técnicas aprendidas dentro y fuera de clase, como la técnica del doble diamante o double diamond, y esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido tanto como nosotros. Muchas gracias.